Seguimos aquí en este especial Quilombo, analizando la campaña en Madrid, qué está haciendo la oposición, si es que está haciendo algo. Sabemos, hemos visto cómo Sánchez utiliza la pandemia para atacar a Ayuso, lo cual es impresionante. Es decir, que el gobierno responsable de 100.000 muertes utiliza la pandemia para atacar a un rival político, tiene mucha tela. Pero también tiene tela que la oposición no esté haciendo precisamente eso, oposición, y en este momento le está recordando a Sánchez su desastrosa política, sus promesas incumplidas con el tema de la vacuna, que se haya desentendido absolutamente de este problema. Los españoles siguen muriendo y ahora viene una cuarta ola. ¿No era que íbamos a estar inmunizados para antes del verano? Ya de eso ni siquiera hablan, pero la oposición tampoco parece que se lo va a recordar. Vamos a hablar de eso. Eso sí, los españolitos ahora Semana Santa bien guardados, 5.000 agentes. Yo creo que ni en la Alemania comunista ni en la Alemania oriental vamos a ver el escenario que veremos en esta Semana Santa, que será, nunca mejor dicho, una semana de penitencia, evidentemente, secuestrados en casa, 5.000 agentes dispuestos, Marlaska, y como decía Javier García Isaac en su radio, no para proteger a las mujeres de que las violen los menas en casa de campo, no, para multarnos a nosotros por si hacemos algo más. Y después se enfadan conmigo porque en el programa de Javier García Isaac me meto con la Guardia Civil. En fin. Vamos al lío. No tengo que hablar yo, tienen que hablar mis invitados. Javier García Isaac, Fernando Paz, gracias por estar una vez más con nosotros. Muy bueno. Pues Javier, empiezo contigo. Esto lo venías comentando tú en la radio. 5.000 efectivos para controlar la semana de pasión de los madrileños. Vamos a ver, Luis, según nos dicen, hay 400 agentes protegiendo nuestras fronteras de Ceuta y Melilla ante la invasión que sufrimos. No hay agentes ni barcazas protegiendo las costas nuestras, pero hay 5.000 agentes que han decidido que el que se mueva de Madrid, puede ser detenido, multado y reprimido. Es más, como mucho nos permiten que vayamos a Chinchón como un acto de generosidad. No nos quejemos tanto porque vamos a poder salir de nuestro pueblo. Yo estoy absolutamente indignado. Han puesto a las fuerzas de orden público a reprimir a los inocentes, cuyo único delito es querer salir a ver a su padre, a su madre, o ir a Toledo a comer, o a Segovia a un cochinillo. Eso es un grave delito porque esta sociedad ha asumido una responsabilidad y una culpa que no le corresponde. Y aquí nos parece normal. Y medios como Onda Cero, la COPE, Herrera, llevando la culpa de la cuarta ola va a ser nuestra. Muchísimo cuidado con lo que vamos a hacer en Semana Santa. Bueno, yo estoy... esto es para incendiar las calles, filosóficamente hablando, ¿no? Pero... Bueno, no tan filosóficamente, Javier, que en otros países sí están saliendo a la calle ya a protestar. De hecho, Merkel se tuvo que echar para atrás porque ya los alemanes estaban hasta el gorro. Hombre, es que Merkel decía que un encierro más duro todavía. Y además, es que vaya por delante que ninguna de estas medidas se hace por nuestro bien. Es que es mentira. Es que no está probado que el quedarte en tu puñetera casa y con un bozal valga para algo. Por cierto, el otro día, imagen patética la de José María Hernández de casa, hablando desde un plasma de su casa con mascarilla. Yo hay cosas que no entiendo. No sé si es que ese día se había... Bueno, y el personaje diciendo que él cumple las leyes, que él lo que estaba haciendo era cumplir la ley. Estás solo en tu casa, que no conozco ninguna ley que diga que tienes que estar en tu casa con mascarilla. No, yo por eso te digo que es que nos han embozado y se ponen eso para darnos ejemplo, ¿no? Mira, cuanto más fallecidos había, según nos contaron ellos, porque insisto que estos son los datos que ellos manejaban, fue cuando estábamos rigurosamente encerrados en nuestros hogares. No está demostrado. Lo único que está demostrado es que estos confinamientos acaban con nuestra paciencia. Tenemos, como se llama, ansiedad pandémica, pero además lo más grave es que están arruinando nuestras vidas, nuestros negocios, nuestra manera de salir adelante. Hombre, yo creo que ya está bien, pero encima llevan a gala de que va a haber 5.000 agentes. Cuando no he oído, ni cuando ETA asesinaba, se ponían 5.000 agentes a cerrar lo que ellos llamaban la operación jaula, entre otras cosas porque se les escapaban todos. Y en cambio ahora hacen una inmensa operación jaula para que a uno no se le ocurra ir a Toledo a comer o a dar un paseo, porque no nos queda dinero para ir a comer a un restaurante.
No nos queda dinero ni nos apetece. Bueno, es un auténtico escándalo, insisto. Hay violaciones, delitos, pero a la policía, en vez de ir a por los delincuentes, se nos pone a vigilar al ciudadano, a los inocentes. Y también quiero ser muy claro con esto. No quiero carceleros. Eso de que Ayuso, qué buena es Ayuso, porque nos deja algo más de libertad. Es que yo quiero recuperar mi vida de hace un año. No quiero saber lo mal que están en Andalucía o en Galicia. No me comparo con los peores, me comparo con mi vida. Y mi vida, y hace un año nos han robado nuestra vida. Y vamos a por el segundo año. Y alguien tendrá que pagarlo, porque somos inocentes. Fernando, yo no puedo estar más de acuerdo con Javier en este aspecto. Eso sí, fíjate, Ábalos se ha inventado un viaje para ir a Ibiza, porque por trabajo sí que puedes, algunos pueden movilizarse. Entonces, claro, de lujo, ¿no? Cuando va a Canarias a resolver una crisis humanitaria, bueno, a resolver, no resuelve nada. Lo único que le resuelve son los líos de Adelsi. Pero cuando viaja a Canarias por una crisis humanitaria, entre comillas, la crisis humanitaria es la de los canarios, no la de los inmigrantes, se queda ahí un fin de semana a todo pagado el contado, por supuesto, por su asesor, por su escolta. Y este es Ábalos en Ibiza. ¿Cómo te queda, Fernando? Nosotros encerrados y secuestrados en casa, pero el ministro de Transporte y de Fomento viajando todo con su escolta, como si aquí no pasara nada. Pues es una imagen más del mundo que nos están preparando. Es decir, es un mundo a dos velocidades, es un mundo diseñado para las élites, para la gente de poder, para los financieros, para los dirigentes políticos, para los representantes de los grandes medios de comunicación. Ese es el mundo que nos han diseñado. El resto, pues ya se nos dice, no viajaremos en avión, tendremos que ir en tren como mucho. Hay sitios a donde evidentemente no se puede llegar por tren, así que usted me dirá, y será todo eso, bueno, quedará muy restringido los movimientos para la gente. Voy a decir más, es que incluso hay ya artículos en la prensa internacional en los que ya se insinúa que cada 3 o 4 años, cada 2 o 3 años, tendremos que pasar unas ciertas semanas de confinamiento por el bien del planeta, para frenar el cambio climático. Es decir, esto ha sido una especie de entrenamiento de gimnasia revolucionaria, que se diría hace 100 años, para que nos vayamos acostumbrando a lo que nos han diseñado. No comeremos carne, vamos a comer en el primer mundo carne sintética, que es una cosa verdaderamente apestosa, entre otras cosas, y carísima, y van a hacer todo lo posible por volvernos vegetarianos y veganos. Y la cosa está muy adelantada. En las últimas horas, el Real Madrid, con la capacidad que tiene de llegar en fin, a todo el mundo, está publicitando una carne sintética precisamente. Salió Roberto Carlos, el exjugador, a hacerlo en rueda de prensa, ¿no? A publicitar eso. Y bueno, está habiendo una proliferación de anuncios en prensa acerca de cuestiones veganas. Eso, Fernando, ¿eso lo dices como culé o como antiglobalista? No, esto ya supera mucho todo. Me parece que son ya querellas pues eso, de tente mientras cobro. Esto ya está rebasando el marco de lo que hace unos meses podíamos considerar importante, y verdaderamente nos están enfrentando a cuestiones que son auténticamente importantes y que son esenciales para nuestras vidas, pues estamos hablando de la libertad, y el hombre sin libertad no es hombre, sencillamente. O sea, que no es una posibilidad, es una necesidad. Y verdaderamente es algo escandaloso que está sucediendo ante la absoluta pasividad de todo el mundo. Por eso lo de Ábalos, bueno, pues es una demostración, es muy gráfica de lo que nos han diseñado. Eso por un lado, o sea, ellos pueden moverse, ellos pueden ir de acá para allá, eso sí, con la mascarillita puesta y tal. Luego en sus reuniones, por supuesto, no la llevan puesta, pero en fin, para la foto. Y mientras tanto, a nosotros, ¿qué nos están dando? Pues nos están dando una culpabilización sistemática, todavía más si la persona es joven. Entonces es ya directamente crucificada en público, pero incluso a los que no son jóvenes. Es decir, lo que se está produciendo es una culpabilización masiva de la sociedad. Esto es más visible cada día. Nos están hablando de una cuarta ola. A mí me gustaría que alguien explicase con toda la serenidad del mundo, es decir, con métodos científicos, con gráficas, con números, que alguien me explicase por qué estamos o vamos a estar en una cuarta ola. Es decir, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, en este momento los casos están repuntando. Bueno, ¿por qué están repuntando? Es decir, ¿qué hemos hecho de diferente
hace 15 días con respecto a hace 30 días? ¿Cuál es la novedad? ¿Qué ha pasado de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha ocurrido que no hubiera ocurrido hace un mes? Para que ahora, puesto que se dice que se tarda unos entre 10 y 15 días, son los casos que se ha producido hace ese tiempo. ¿Y qué es lo que hemos hecho hace 15 días de distinto, de diferente, de novedoso, para que hayan repuntado los casos? Por favor, alguien de ese comité absurdo que no existe, alguien que lo explique, que salga y se lo explique a los españoles. ¿Por qué ha sucedido eso? Primero. Segundo, ¿por qué va a haber esa cuarta ola que llevan anunciando desde hace no sé cuánto tiempo, cuando las medidas que se toman son 5.000 policías para que no te muevas, restricciones, confinamiento, mira, 5.000 efectivos para controlar la semana de pasión de los madrileños? Los madrileños se van a mover mucho menos, porque es una semana que son 10 días prácticamente, en donde la mayoría no van a ir a su puesto de trabajo, el que lo tenga. Por lo tanto, se van a mover mucho menos. Van a estar en sus casas a las 10 de la noche, a las 11 como mucho. No se van a poder reunir más de 4 personas no convivientes. En público no se pueden reunir más de 6. Si va a haber más restricciones que nunca, si va a haber, por razón de la situación en la que estamos y de las restricciones precisamente, si va a haber un menor contacto entre los madrileños, por favor, ¿alguien me puede explicar por qué va a haber una cuarta ola? Porque yo sí lo puedo explicar. Lo puedo explicar porque sencillamente van a hacer más PCRs que no existen. Es decir, Pero tú manejas... Fernando, es muy fácil. Va a haber una cuarta ola porque quieren que haya una cuarta ola. Porque Claro, nos están diciendo que ya nos acostumbremos a convivir con el virus. Eso es. No están preocupados en acabar con el virus. Están preocupados en que nosotros entendamos que tenemos que convivir con el virus porque es lo que a ellos más les conviene. Así de simple. Así de simple, así es. Es decir, ellos están utilizando esta situación para provocar la cuarta ola. Y ya les digo, y habrá una quinta, y una sexta, y una séptima, las ¿Seguro? que quieran, porque es una cuestión simplemente numérica. Yo ya empiezo a pensar incluso que ni siquiera hacen pruebas, que ni siquiera hacen las PCR ya. O sea, empiezo a pensar que ni siquiera las hacen, que simplemente manejan los números y ya está, se dedican a publicitar y decir, ha habido 6.700 contagios, y a ver cómo una persona normal puede certificar si eso es verdad o no es verdad. Es que sencillamente no se pueden. Son números oficiales que se dan desde una opacidad absoluta. Y, bueno, el resultado es, pues, la creación de un Estado policial, punto menos que un Estado policial, en donde se nos está impidiendo libertades esenciales. Es que no nos damos cuenta. Es un año ya lo que llevamos. Bueno, se acaba de aprobar la semana pasada la obligatoriedad de la mascarilla. Hablabas tú de lo de Aznar hace un momento. Bueno, todavía no es obligatorio en el domicilio, pero no olvidemos que el verano pasado el señor Moreno Bonilla quiso hacerlas obligatorias en la Junta de Andalucía, en el territorio de Andalucía, en el hogar, en el domicilio, del que tuviéramos que llevar mascarillas. Las mascarillas son malas, hay que decirlo, no sirven para nada, no previenen nada, no sirven absolutamente para nada. Al revés, son focos de infecciones y nos las están imponiendo. Lo que usted tiene que hacer es quitarse la mascarilla en cuanto puede y que le dé el sol. Tome el sol, vitamina D, tome vitamina C. Es lo que tienen que hacer. Bueno, pues ¿cuál es la receta de esta gente? 5.000 policías. Y lo peor de todo es que la gente no se revela, hay que decirlo con claridad. Como no nos revelemos, cuando nos queramos dar cuenta, lo digo de verdad, es que no vamos a ir ni a votar. O sea, porque ¿para qué? Al final es un logaritmo. O sea, cuando nos queramos dar cuenta de verdad, no vamos a poder ni salir a la calle sin un pase. O sea, o el pueblo español, o el bendito pueblo español toma conciencia de la situación de arrojamiento en la que se encuentra, de verdad, de sumisión, de subordinación al poder político, y a otros, o tomamos de verdad conciencia de esto, o la situación por la que vamos a pasar es horrible. Es el pueblo más sumiso de toda Europa. En toda Europa hay protestas, hay hasta levantamientos. En España no hay absolutamente nada. Hay un rebaño que lo que pide son todavía medidas más duras. Javier, es la España de los... Bueno, una gran parte era la España de los balcones. La España de los balcones, ¿cómo olvidarla? Era la España en la cual tú encendías una televisión y te encontrabas con un hashtag en Telecinco que decía lo estamos consiguiendo, lo estamos consiguiendo. En marzo se cumplió un año de la pandemia. No he visto ningún reportaje, ningún especial en ninguna de esas televisiones diciendo los desastres que había cometido el gobierno. No le han dedicado ni uno. Lo que he visto, sí, es Erguidos. Erguidos en Telecinco tienen un documental que se llama Erguidos, no sé si es frente a no sé qué, erguidos, como que todavía estamos de pie, como que todavía estamos aquí, como que vamos a dar la batalla, pero ¿la batalla frente a qué, mamones?
¿La batalla frente a qué estáis dando? Si lo único que estáis haciendo es agachando la cabeza y tragando con todas las mentiras que os ha colado el gobierno. Banda de mamones. ¿Pero qué? ¿Erguido frente a qué? ¿Cuánto les han pagado? ¿Cuántas subvenciones, cuántas ayudas públicas les han pagado para hacer esa basofia de documental? ¿Erguido frente a qué? No nos tomen el pelo. Además, tú lo estabas comentando, Fernando, es decir, no se trata de erguidos, pero es que tú has comentado, has dado una clave importante, es que la oposición tampoco está haciendo nada. La oposición está preocupada que si viene Toni Cantó, se va Toni Cantó, o que si Iglesias viene a Madrid. Y coño, la sensación que hay es que la oposición, entiéndase por oposición, el Partido Popular, es cómplice también de esta situación, porque no están haciendo nada, porque quien tiene la obligación y el poder y los medios, por cierto, los medios de comunicación que la derecha también tiene a su servicio, no ponen de manifiesto la cantidad, el cúmulo de errores. ¿Quién pone de manifiesto los errores de Fernando Simón, de Salvador Illa, de Pablo Iglesias? Medios como el tuyo, como el nuestro, como donde está Fernando. El resto son sumisos y son medios, muchos de estos, controlados, no los nuestros, por el Partido Popular, que se ha entregado a esta ola de restricciones, de limitaciones y que asume, Moreno Bonilla, Feijóo, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, perdón, están deseando encerrar a la población y piensan que encerrando a la población les da votos. Y como decía Fernando, es que no hemos hecho nada que no se nos dijera y ya nos están anunciando que la cuarta ola es culpa nuestra. La supuesta cuarta ola es culpa nuestra, porque ya nos lo están diciendo, oiga, es que la culpa la va a tener usted, esto está aquí, ya no, entéguese al pecado, ¿no? Porque usted va a ser un pecador y vaya haciendo penitencia y todo lo que pasa a partir de ahora, la responsabilidad es suya. No tienen vergüenza. Pero insisto, lo más preocupante, lo comentabais, es la falta de respuesta por parte de un pueblo pastueño que está esperando a que le ordenen como un rebaño, como condejitos al matadero. Quédate en casa, ponte un bozal, ahora ponte un medicamento experimental, pon el brazo, ahora la vacuna para mayores de 60, o de 80 o de 55, ahora la vacuna es fantástica. Y cuando uno se pregunta, tengo dudas de esto, pero dudas que ustedes me han generado, este tío negacionista, fuera no vale para nada, está loco, es un terraplanista y movidas y gilipolleces por el destino. Sinceramente, están construyendo una sociedad en la que quieren que formemos parte que es de locos. Te hago una pregunta, vamos a entrar en campaña porque comentábamos en tu radio que Sánchez tiene tela. Espera que te voy a quitar al lado. Sánchez tiene tela que utiliza la pandemia que él gestionó de forma criminal y que ocasionó más de 100.000 muertos que le han salido gratis porque en Barcelona, en Cataluña ha ganado unas elecciones, con lo cual 700 muertos al día se hacen elecciones en Cataluña y gana el PSOE. Por lo tanto, bueno, ahí está el erguido frente a todo, el valiente pueblo español. Enhorabuena. En definitiva, campaña, la oposición. Yo veo a la oposición a por uvas. ¿Qué quieres que te diga? Veo a Sánchez utilizando la pandemia contra Isabel Díaz Ayuso. Veo a Vox más pendiente de lo que está haciendo el PP, de lo que tiene que hacer su propia candidata. Y veo a Isabel Díaz Ayuso con unas encuestas maravillosas. Un auténtico tsunami. Parece que está arrasando. Pero me parece que, cuidado, que la campaña es larga y me parece que ya hay que ir haciendo un relato. Y estamos hablando más de Toni Cantó que de lo que está haciendo Ayuso. Pero además hay un tema preocupante respecto a Vox, que deben tener instrucciones de que, excepto Rocío Monasterio, los demás no hablen, porque yo he pedido a varios diputados de los 12 que tienen, que es gente muy válida, gente muy buena, y no les dejan hablar. Entonces creo que están perdiendo el tiempo, no se fían de su, no lo sé, o igual la sorpresa viene ahora con una ofensiva brutal, pero claro, la iniciativa ahora mismo de la campaña que la está llevando a cabo es el Partido Popular, pero hablando de cosas colaterales, que si Toni Cantó sí, que no, que si Teodoro García Egea, el campeón mundial de lanzamiento de hueso de aceituna, solo le preocupa dejar muy claro que Vox no va a entrar en el futuro gobierno. Hombre, yo creo que tienen que empezar a proponer cosas serias sobre la mesa, propuestas, y no está llegando, con lo cual tienes mucha razón cuando dicen que van a por uvas. Es que la oposición al gobierno de Sánchez y Pablo Iglesias
que son el gobierno de Madrid, están yendo a por uva. No hay una estrategia clara, más que Ayuso dice, no ataquen a Vox. A la mínima, la dirección general del partido lo que hace es atacar a Vox. Un fichaje estrella como Toni Cantó, que claro, que alguien me explique entonces la organización territorial y las Cortes Valencianas ya no importan para nada, porque el de Valencia se viene aquí. Maroto, el vasco, se va a Segovia, se alquila un pisito para ser senador por designación territorial. Es un cachondeo esto. Esto es un auténtico cachondeo, ¿no? Y bueno, Fernando, estábamos hablando de la campaña de Madrid, entonces yo echo en falta, creo que ya a estas alturas el PSOE tiene un relato y es vamos a culpar a Ayuso de todo lo que pase de cara a la cuarta ola y el Partido Popular y Vox todavía no veo reacción, Creo que, por ejemplo, yo les critiqué porque no habían actuado frente al tema de ideología de género cuando el tema de Rocío Carrasco lo había puesto sobre la mesa. Nadie tiene nada que decir. Nadie tiene nada que decir cuando se está poniendo en cuestión un derecho fundamental como es la presunción de inocencia, pues parece que nadie tiene que decir porque parece que les da miedito. Y a mí me parece que ahí la izquierda les coló un gol. Claro que había que ir a Sálvame a meterse con el de rojos y maricones. Claro que había que hacerlo. Había una audiencia ahí de 4 millones de españoles. Había que ir y dar la batalla. No la quieren dar. Y el panorama que pinta Javier lo firmo yo también. Están agazapados. No sé qué están esperando. Me llama muchísimo la atención. Y te concluyo con esto. Columna hoy en el diario El Mundo. Este es Miguel Ángel Quintanilla. Es un tío de la FAES. Y dice una cosa sorprendente. Hay que evitar conceder a Iglesias la definición del campo semántico de la palabra izquierda. Hay que rescatarla para la libertad de todos. Para la libertad de todos, dice que hay que rescatar la palabra izquierda. Estas son las preocupaciones que tienen en el think tank que en este momento está asesorando a Pablo Casado. Recuperar la palabra izquierda. La verdad, yo creo que primero recuperen la palabra derecha, que es la que han perdido. Bueno, lo que está claro, vamos a ver, en principio, y todas las encuestas apuntan con decisión a que PP y Vox van a ganar las elecciones con un cierto margen, con una cierta comodidad, si las elecciones fueran normales. ¿De qué se trata? De que las elecciones no sean normales. Y lo que se va a producir es una ideologización enorme por parte, sobre todo, que es lo que se está instigando desde la izquierda, claro. El que se acuse a Díaz Ayuso de determinadas cuestiones es una especie es una especie de justicia poética. ¿Por qué? Pues porque eso justamente es lo que tendría que estar haciendo Ayuso. Acusar a quien el 19 de marzo de 2020 reclamó su autoridad sobre todas las residencias en España y sentarle en un banquillo por las decenas de miles de muertos producto de su gestión. Como no lo han hecho, ahora se ven ellos amenazados de hacer el paseillo ante los tribunales. Por eso digo que hay una especie de justicia poética en ello. A ver si se enteran algún día de qué demonios va esto. Que esto no es un juego de facultad, que esto no es una asamblea universitaria, que esto es una cosa muy seria en la que nos jugamos un país para empezar y para continuar, a ver si se enteran alguna vez de cuál es la verdadera naturaleza de lo que tienen enfrente. Que no es una facción del Partido Popular de la provincia de Zamora, que no, que esta gente saben lo que quieren y saben cómo lo quieren. Y están dispuestos literalmente a cualquier cosa para conseguir sus objetivos. A ver si espabilan ya de una vez toda esta caterva del Partido Popular y se enteran un poco de qué va la cosa. En fin. Mira, decía un antiguo director del diario Le Monde que un debate lo gana aquel que pone al otro en la situación de tener que explicarse. No importa el contenido en el fondo del debate, eso solo le importa a unos pocos. Lo que importa es que el otro tenga que explicarse. Lo que importa es que uno mismo pueda erigirse en fiscal. Sea el que pregunte, sea el que lleva la iniciativa, sea el que acorrala al otro. Importa poco si las razones son buenas o malas. Lo importante es que se escenifique eso. Y eso es lo que está haciendo la izquierda. Está llevando la iniciativa y está incluso, como digo, señalando a Ayuso como posible visitante de los tribunales. Como que es la responsable. ¿La responsable de qué?
¿La responsable de qué? El responsable es el señor Iglesias. El responsable de las residencias es el señor Iglesias. Y es toda una política gubernamental, que no digo que en algunos casos las comunidades autónomas no fueran también corresponsables de ella, pero toda una política gubernamental que cuando hubo que elegir a quién se trataba y a quién no, los triajes famosos, abandonaron a los ancianos. Esto es lo que pasó. Justificándolo como se quiera, abandonaron a los ancianos, que son precisamente los más vulnerables frente al COVID-19. El índice de supervivencia es mucho más bajo entre los ancianos que entre la gente joven. Bueno, pues abandonaron a aquellos que eran más vulnerables. Y lo hicieron ellos, y lo hicieron desde el gobierno, y se tendrían que sentar delante de un tribunal. Y ahora, naturalmente, como no ha pasado eso, se ven facultados para erigirse ellos en fiscales de los demás. Es una auténtica vergüenza. Bueno, tenemos las relaciones, aquí efectivamente el titular del diario El Mundo, el gobierno boicoteará la política de Ayuso con la hostelería en precampaña. Que nadie tenga la menor duda, lo van a hacer a costa de nosotros. Es que lo hacen a costa de nuestro esfuerzo, lo hacen a costa de nuestra economía, lo hacen a costa de nuestra supervivencia. Es que son así, es que tenemos que conocer la naturaleza de lo que tenemos enfrente, a ver si espabilamos ya de una maldita vez. De verdad, exactamente. Yo lo vengo diciendo esta semana, aquí estamos frente a un frente popular, un frente revolucionario. Tienes a un Soso, tienes a un Macarras, tienes a una pistolera, tienes a gente, hay unos, al igual que pasó en el 17, como lo dice el libro de Roberto Villagarcía, 1917, el Estado catalán y el Soviet español, lo intentaron en el 17, fracasaron y lo consiguieron en el 31. Claro, pero unos ponen las bombas y otros ponen el relato. Exactamente así. Unos ponen la Kale Borroka en las calles, claro, y otros van a ponerse de perfil en las televisiones. Es así. Claro, Luis, es que les hemos concedido, de verdad, o sea, les hemos concedido una superioridad. Les hemos concedido una patente de corso para legislar sobre cuestiones morales que no solamente no tienen, es que tendrían que esconderse debajo de una piedra. Que hoy en España, por ejemplo, la ley de memoria histórica la esté desarrollando un grupo como el Partido Socialista Obrero Español o la lleve adelante en general el conjunto de la izquierda, es sencillamente una aberración conceptual. La izquierda española asesinó en poco más de 100 años a 5 presidentes de gobierno. Es que tienen el Guinness europeo del crimen. A 5 presidentes de gobierno. Ya no voy a recordar, en fin, las matanzas de curas, de sacerdotes religiosos, la quema de iglesias, en fin, el pistolerismo político, etcétera. No, me voy a los grandes números simplemente. 5 presidentes de gobierno. Ningún país de Europa ha sufrido eso. Desde Prima Carrero Blanco, las distintas izquierdas, la masonería en el anarquismo y luego ETA con el concurso de ciertos comunistas. Es que esa es la izquierda, que la izquierda que se subleva en 1917, la izquierda que se subleva otra vez en 1930, golpe de Estado, en 1934 otra vez, la izquierda de las checas, la izquierda de los paseos, la izquierda del crimen, la izquierda del saqueo del oro del Banco de España, la izquierda que puso a España al servicio de la política exterior de la Unión Soviética, la izquierda que quiso regalarle a Gran Bretaña 3 puertos durante la Guerra Civil, el señor Prieto, esa izquierda que lo ha traicionado a todo y a todos. La izquierda que pide pésames que da pésames a Bildu, claro, a los herederos de la ETA. Pues porque Bildu al final, toda esa gente, al final, en fin, tomando prestado la frase de Roosevelt famosa, son sus hijos de puta. Son gente que, bueno, no les viene bien porque son los chicos de la gasolina, son malotes, tal y cual, pero al final son sus hijos. Es verdad, es que cuando asesinaban en la época del franquismo e incluso en la primera transición, en la izquierda se celebraba. Es que José Barrio Nuevo pidió perdón públicamente en las Cortes en 1983, en el mes de octubre, no recuerdo en este momento el día, pero en octubre del 83 con seguridad, ya siendo ministro, pidió perdón públicamente en las Cortes por las connivencias con ETA durante tantos años. Es que esa es la izquierda española, joder. Es que, y que estos tíos, macho, que permitan dictar cuál es nuestro pasado, que hay que limpiar nuestro pasado de no sé qué, de vosotros es de lo que hay que limpiar el pasado, y si es posible el futuro. O sea, pero se les ha concedido esa hegemonía cultural y moral. Y entonces ahora nos encontramos, y ya lo veréis, con que esto va a ser una campaña, pero brutal, o sea, absolutamente brutal, porque saben que pierden. Si no imponen el terror, si no denigran, si no insultan, si no amenazan, saben que las elecciones las tienen perdidas y quieren Madrid por encima de todo. Y van a hacer lo que sea. O sea, lo que sea. Atención a la calle, atención al voto por correo, atención absolutamente a todo.
porque están dispuestos a cualquier cosa. Y los otros, joder, a ver si espabilan y despiertan alguna vez. No vaya a ser que les pase lo del relato del dinosaurio y se despierten y el dinosaurio sigue ahí, porque les aseguro que el dinosaurio seguirá ahí el 5 de mayo. A ver si espabilan. Javier. Cierto es lo que decía Fernando, pero no tenemos que olvidar que, por ejemplo, ese relato, ese Manuel Scalestri, se los ha concedido el Partido Popular, porque yo creo que aquí hay que empezar a señalar. Es decir, os recuerdo que José María Aznar, en sede parlamentaria, condenó la sublevación el 18 de julio. ¿Qué quería que hiciera José María Aznar la gente? ¿Que se dejaran asesinar y que se dejaran matar y que las monjas se dejaran violar? Es decir, fue una sublevación legítima porque estaban siendo exterminados. Entonces, claro, si les concedemos esa iniciativa que, como dice Fernando, la izquierda de este país tenía que ir de rodillas a Lourdes a pedir perdón, de rodillas, todos en fila, a pedir perdón por sus crímenes o por haber colaborado con un régimen de terror que es lo que ellos han representado. Bueno, pues lejos de pedir perdón, los demás pedimos perdón porque no nos han asesinado. Es decir, cosas que aparentemente inocuas, el borrado de determinadas calles, de determinados héroes, concedérselas a asesinos y a terroristas, todo eso forma parte de un todo que han manejado. La importancia y lo preocupante de controlar el pasado es que sirve para controlar el presente y el futuro, ¿no? Y eso es lo verdaderamente preocupante. Y ahora la izquierda tiene esa hegemonía porque a la derecha le preocupaba el debate económico. Era solo, no, lo nuestro es, lo dijo hace poco Casado, no vamos a dar ninguna batalla cultural, lo nuestro es la batalla económica. No tienen vergüenza. Javier, yo decía en el Quilombo que el gastarse 15.000 euros en un informe para sacar unas calles en Palma, y aquí la gente se escandalizan por el gasto. El gasto es lo de menos. El gasto es lo de menos. El problema es que luego después enciendes la TV de Movistar y te aparece un energúmeno pidiendo más comunismo en la televisión del IBEX, de la primera empresa cotizada del IBEX. Porque ese dinero está muy bien gastado para la izquierda. Entonces, el problema no es el coste, el problema es el hecho. El problema es el hecho. El problema es una ley de memoria histórica que vosotros no tuvisteis los santos de derogar. Porque sois, o porque estás muy de acuerdo, quizás porque, como tú dices, Aznar condenó el alzamiento del 36 y no condenó la revolución sangrienta de octubre del 34. Esa no. Esa estaba bien para Aznar. Esa estaba bien para Aznar. En fin, Javier, quiero que comentes esto porque, fíjate, hablando de superioridad moral, ellos pueden condenar, ellos pueden fichar a una activista que hizo un scratch a Villasís estando embarazada, ellos pueden fichar a esta gente. Pero como haya un consejero del Partido Popular que se haya vacunado antes de tiempo o que se haya saltado la regla, ese tiene que ser decapitado al amanecer. Pero esta que hace scratches a mujeres embarazadas, mañana nos está dando un meeting sobre feminismo, no tenga la menor duda. Yo te he dicho que para militar o hacer carrera en la izquierda tienes que tener un alto historial delictivo. No es nada nuevo. Cuanto más delincuente hayas sido, por ejemplo en Podemos, más alto vas a llegar. Son méritos que has hecho. La mitad de los concejales que tenía Manuela Carmena eran delincuentes. Y eso les sirvió para ser delincuente. Lejos de escapar, que yo pegué a un policía. No, que yo quemé una capilla. No, que yo me puse en tetas delante del sagrario. Coño, habían embajadores, tuvieron en el proceso de selección, cuanto más delincuente, más delitos, más antecedentes penales tenían, eso más posibilidades tenían de ser delincuente. Los currículum, imagínate, se trataba no de esconder los antecedentes penales, se trataba de agrandarlos. Oye, vamos a poner que yo pegué a un cura. Pues coño, no, pero si en verdad no lo pegaste, ya, pero es que si digo que lo pegué, pues igual me dan una concejalía de mayor peso. De eso se trata. Y esto, pero el problema es que no supongo un escándalo del lado contrario. Mira, el problema es que un joven, un dirigente de nuevas generaciones tuvo un accidente de tráfico y resulta que su carrera política acabó ahí.
¿Por qué? Porque su propio partido le cortó la cabeza. Es decir, que no es culpa de la propia organización donde están. Mira, los códigos éticos de los partidos de izquierda, que son muy estrictos, se han pensado para aplicarlos al rival político. Nunca ellos. El otro día hablaban de justicia social Echenique, cuando a un empleado no le pagaban, lo tenía en negro. Dice, justicia social, el legado de Iglesias, el único legado de Iglesias es el AEN de tías despechadas que ha dejado en el Parlamento español. Ese es el único legado de Iglesias. Coño, que me hable de un legado. Iglesias es un legado que empezó en el 2015 con 69 diputados y ahora tiene 35. El legado de Iglesias. O el legado de Iglesias es decir que una sujeta como Yolanda Díaz del Partido Comunista con 7 millones de parados es la mejor ministra que ha tenido la democracia española en los últimos 40 años. Claro, uno acaba exaltándose y acaba de locura. Para hacer carrera en la izquierda hay que haber sido un buen delincuente. Eso es la primera premisa. Y a partir de ahí, claro, sí es lógico, reivindican asesinos. La presidenta Carmen Calvo, la vicepresidenta Carmen Calvo, haciendo un homenaje al Lenin español, a Largo Caballero. Es decir, porque se sentía el homólogo soviético era el Largo Caballero y se le hace un homenaje a Largo Caballero. Esto es, vamos, imagínate que alguien reivindica, pues, ¿cómo diría yo? La figura de Jack el Destripador o de, por ponerte algo, pues reivindican la figura de Largo Caballero. El otro vicepresidente del gobierno diciendo que la libertad y la democracia la trajo el Partido Comunista y nadie se lleva las manos a la cabeza. Esa es noticia. En pleno siglo XXI tenía que haber abierto las portadas de todos los periódicos, que un vicepresidente del gobierno en el siglo XXI, después de lo que se sabe, reivindique el comunismo. Yo, claro, esto, y lejos de eso, no vamos a hablar de esto. Eso es cosa del pasado, que no es cosa del pasado, que está pasando en el siglo XXI. Que no es cosa del pasado, que no es de hace 100 años, que es de ahora, que lo ha reivindicado la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, y lo ha reivindicado Pablo Iglesias. Y empiezan con el fascismo, los luchadores. Mira, los luchadores antifascistas en este país son delincuentes. Y a ver si lo dejamos claro, el antifascismo en este país es una excusa para ser un delincuente. Ni son demócratas ni son nada, son auténtica basura. Y eso, como no lo dejemos claro, pues claro, nos están comiendo la tostada. Porque además es muy fácil, con que te llamen fascista, te han sacado de la vida pública. Pues se acabó. Y con eso vale todo, ¿no? A ver, pues creo que hay que dar la batalla cultural e ideológica, nunca es tarde. Llegamos tarde, pero nunca es tarde para darla, ¿no? Y hay que estar, y hay que denunciarlo. Un Largo Caballero que decía que, como recordáis, en febrero del 36 decía que la clase obrera debía adueñarse del poder político porque la democracia era incompatible con el socialismo. Y el que tiene el poder no tiene que entregarlo voluntariamente. Para eso sirve una revolución. Y decía, después del triunfo de las elecciones, ganaron unas elecciones con un pucherazo, lo recordáis en el 36, se precisa salir a la calle con un fusil al brazo y la muerte al costado. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas. Nosotros las realizamos. Si no nos dejan, iremos a la guerra civil. Esto es Largo Caballero y realmente yo creo que Aznar debería hacerle otro homenaje. Se quedó corto. Yo creo que se quedó corto Aznar. Debería haberle hecho otro homenaje. Fernando, ¿lo rematas tú? Te dejo el final. Bueno, estamos volviendo permanentemente al pasado, pues porque el pasado no termina de marcharse. Es como lo que Ernst Nolte, el gran historiador alemán, calificó el pasado que no termina de pasar y se refería a su país, ¿no? A Alemania. Con nosotros está pasando lo mismo. Estamos viendo cómo se está creando una leyenda negra en nuestros tiempos, que es la de Franco, la del franquismo. Se está mintiendo de una forma absoluta, descarada, da lo mismo, porque todos los medios nos dan la misma versión de las mismas cosas, es igual, y por tanto no hay mentira que no se cuele y no hay mentira que no sea plausible. Entonces ese pasado retorna permanentemente y sobre todo porque lejos de ser materia de estudio para historiadores, intelectuales, curiosos, en fin, se ha convertido en un arma arrojadiza política e ideológica que sirve para apuntalar la hegemonía ideológica y cultural de determinados sectores en nuestra sociedad, ¿no? Y frente a eso no hay nada, absolutamente nada, ni nadie prácticamente que les plante cara. Entonces, todo esto, que nadie lo dude, va a tener su correlato en las elecciones que están por venir, en las elecciones del 4 de mayo. Bueno, y al final, pues la izquierda va a seguir mostrando cuál es su verdadera naturaleza, no ya su talante, que eso es una traducción
lógicamente, de algo más profundo, su verdadera naturaleza y que nadie tenga ninguna duda. Las encuestas les dan mal, los madrileños no están por la labor, desde luego, ellos mismos han creado el mito de Ayuso, empezaron atacando a Ayuso porque la creían el eslabón más débil y una posibilidad verdaderamente fácil de hacerse con la Comunidad de Madrid, tenía un gobierno en coalición, tenía el enemigo en casa y, bueno, lógicamente, pues parecía que se podía utilizar ese instrumento para dinamitar el gobierno, es lo que han hecho en definitiva, y después de toda esa maniobra orquestada desde la Moncloa, han sido capaces de revestirse del manto de la moralidad y decir que ellos no compran votos. Y es que lo sueltan así, lo dicen así, lo ponen la prensa en titulares y la gente se lo cree. Ellos han ideado toda esta maniobra para saltarse, para hacer tabla rasa absolutamente de la voluntad de los madrileños expresada en las últimas elecciones. Los madrileños van a volver a pronunciarse y los madrileños van a volver a apoyar a los partidos que están gobernando, en este caso a la señora Ayuso, a la cual, por cierto, le perjudica su pertenencia al Partido Popular. Las siglas no ayudan y si tiene un poquito de sentido político, pues es muy probable que haga lo de Feijóo, que todo lo que tenga que ver con el Partido Popular, siglas incluidas, las arrumbe y las deje a un lado y protagonice ella como lideresa, que se dice ahora, la campaña. Vox tiene siglas, las siglas van bien, lo que no sé es dónde está la candidata. Pues no lo sé yo tampoco, sinceramente. Yo creo que la estrategia de Vox es complicada porque pasa por diferenciarse del Partido Popular, pero por no erosionar al Partido Popular. Entonces está en una situación bastante complicada y bastante difícil también porque se da una circunstancia. Va a aumentar la participación con total seguridad. Ciudadanos no va a obtener con total seguridad también, o casi, no va a obtener representación política, con lo cual al quedarse en torno a un 3% del voto, es decir, tener menos de un 5%, la mayor parte de ese caudal de votos va a ir al Partido Popular y es lo que va a engordar básicamente al gobierno, a la señora Ayuso, mientras que Vox va a aprovechar relativamente poco de ese caudal de Ciudadanos que mayoritariamente va... Pero da igual, métete, con lo que tienes delante, olvídate de lo que hace Ciudadanos, olvídate de lo que hace el Partido Popular y vete a atacar a la izquierda revolucionaria. Bueno, es que hay un peligro. Si entramos en ese asunto, la estrategia del PSOE, en mi opinión, es una estrategia terrible. O sea, terrible. Aparte de, de Sleepy Gabilondo, que es un señor que no sabe dónde está, que un día despertará de la siesta y se encontrará, pues eso, con el dinosaurio o lo que sea, ¿no? Porque verdaderamente en la estrategia política del PSOE es desquiciante y coinciden todos los analistas políticos, creo que en este caso con buen sentido, porque no hay un voto de centro-izquierda. Es decir, es que Ciudadanos se ha terminado, se ha acabado, no va a conseguir nada de Ciudadanos. Es decir, que se olvide por ahí. Esa estrategia me parece que es un disparate por parte del Partido Socialista. En consecuencia, queda la otra izquierda. La otra izquierda, tampoco nos engañemos, Podemos y Más Madrid están repartiéndose el mismo porcentaje y el mismo número de votos. La irrupción de Iglesias lo único para lo que ha servido es para mover los porcentajes en favor de Podemos, pero sin salirse nunca de ese magma de los 20 diputados arriba abajo de Más Madrid y de Podemos. Es decir, lo único que va a haber es una reconfiguración de ese espacio, pero ese espacio no va a crecer en absoluto. Y, sin embargo, la táctica de Iglesias es ideologizar la campaña y plantearla como un Ayuso y yo. Y obviamente en eso no se puede caer. La derecha lo que tendría que hacer es ignorar olímpicamente a un candidato absolutamente minoritario y que podría estar ante sus últimos estertores políticos. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad. Cuidado con eso. Es muy interesante lo que dice Fernando. Javier, te suelto esa pregunta y terminamos. ¿Crees que la derecha tiene que ignorar a Pablo Iglesias? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál sería la mejor estrategia? El pasado lunes el Periodista Digital publicó un artículo donde yo afirmaba que posiblemente la muerte política de Pablo Iglesias se iba a producir este 4 de mayo. La ofensiva va a ser una ofensiva, yo me atrevería a decir que incluso violenta, y como dice Fernando, hay que ignorarle, porque él lo que pretende es entrar en campaña con fuerza para ser el candidato a la izquierda, que ahora está muy lejos de ser. Dentro del bloque de la izquierda, el último, según lo dicen los indicadores de voto, sería él, con lo cual no cae en la trampa de polarizarle a él, ¿no? Pero perdona, hay que ignorarle. Entonces, ¿cuál va a ser el relato? ¿De qué va a hablar la derecha? ¿Se van a terminar matando entre ellos? ¿Qué van a hacer? Si ignoras a Iglesias, ¿qué haces? Atacar a la izquierda en su conjunto, pero no personalizarlo en la figura de Iglesias.
Es decir, porque eso es lo que pretende Iglesias. Es decir, yo te digo atacar, defenderse los ataques de la izquierda, pero no darle la importancia a Iglesias que no merece, porque eso lo único que hace es engrandecer su figura. Eso es lo que él quiere. Él ha entrado en esta campaña, por cierto, ha pasado una semana desde que anunció que iba a ser candidato y las estimaciones de votos dicen que ya han perdido la mitad de lo que tenía. Es decir, que se ha vuelto a recomponer como estaba. Es decir, Más Madrid le sacaría 7 escaños, esos 7 escaños a Iglesias, que quedaría en último lugar o en penúltimo, dependiendo de si Ciudadanos al final entra o no entra en el Parlamento Autonómico. Lo que yo digo es que hay que atacar a la izquierda en su conjunto, más que darle importancia a la figura de Iglesias, porque eso es lo que él quiere, ¿no? Que se hable de él, pues para que la izquierda le vea como el único candidato posible, ¿no? Y a eso es a lo que me refería. Por supuesto que hay que desmarcarse de la izquierda, pero en su conjunto, no solo en la figura de Iglesias. Si me permitís, hay una tentación en la que puede caer la derecha y yo creo que sería un error. Iglesias tiene una capacidad de movilización grande, pero sobre todo tiene una capacidad de movilización en la derecha. Es decir, no hay ningún político en España, ninguno, absolutamente ninguno, que produzca en la derecha el efecto que produce Pablo Iglesias. Y por tanto, podría darse podría caerse en esa tentación, efectivamente, de engrandecer la figura de Iglesias y agitar el espectro de Iglesias para conseguir una movilización mayor de la derecha. Yo creo que esa movilización se va a producir igualmente sin necesidad de engrandecer el personaje. ¿El objetivo cuál es? El objetivo tiene que ser, si Ayuso tiene sentido político, y creo que lo tiene, porque además es que... Lo está haciendo, eso de ignorarlo lo está haciendo. Creo que lo tiene, es ignorar a ese personaje, por supuesto, y lanzarse ni siquiera contra Gabilondo. El enemigo es Pedro Sánchez, el enemigo es el gobierno, y ella tiene que institucionalizar su figura como presidenta de la Comunidad de Madrid y plantear el partido en términos de Comunidad de Madrid, gobierno. Ese es el discurso de Isabel Díaz Ayuso, tiene que serlo necesariamente. Y si lo es, gana con el 100% de seguridad. Digo, ella más Vox, seguro. Ahora, si cae en la trampa, si desciende a las pequeñas trampas a las asechanzas que por el camino le va a disponer Pablo Iglesias, que como digo va a radicalizarlo todo y va a tal, si cae en eso, entonces vamos a ver lo que pasa. Pero desde luego, si lo plantea en términos de Comunidad de Madrid y yo, l'état c'est moi, ¿no? La Comunidad de Madrid soy yo. Si lo plantea en términos de Comunidad de Madrid, gobierno, tiene el discurso ahí. Queridos amigos, nos vamos a dejar aquí. Qué especial quilombo, qué nivel hay en esta charla. No me extraña que los quilomberos estén tan encantados con vosotros. Fernando Paz, presentador de La Inmensa Minoría en el Toro TV, gracias. Y Javier García Isaac, director de Radio Ya y de La Boca del Lobo. Te escuchamos todas las mañanas. Gracias por estar con nosotros. Fuerte abrazo. Adiós, amigos.